Hoy, como en toda copropiedad. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es dolor de cabeza en las asambleas, cuando tenemos a aquellos fulanos o aquellas personas de origen muy político que se salen porque tienen la convicción de que de esa manera pueden bombardear, torpedear, romper el quórum. Y siempre queriendo tener la razón e imponerse frente a los demás. En palabras jurídicas podríamos decir que estas personas son los llamados abusadores de una posición dominante, ya sea porque tienen una mayoría o porque el número de personas que ellos mismos representan pueden romper el quórum y evitar tomar decisiones importantes al interior de la Asamblea. En ese orden, la misma ley nos creó o nos dio una posibilidad y la encontramos en el artículo 37 de la ley 675. En esta norma vamos a encontrar en el parágrafo tercero que existen dos palabras muy importantes: disidentes y ausentes. Pero antes de eso tenemos que desarrollar muy bien el artículo 37. El artículo 37 está dentro del capítulo décimo de la ley 675 del 2001, que habla de las asambleas. En este 37 nos va a decir que la asamblea está integrada por los propietarios. Primero que todo, propietarios. Por favor, es que soy el esposo de la propietaria. No, señor, usted no aparece en el certificado de libertad de tradición, no es propietario. Ah, es que hay una sociedad conyugal vigente. Sí, de acuerdo, pero usted no es el propietario. Que el bien haga parte de la sociedad es diferente, pero no es el propietario. Diferente es el caso donde tenemos inmuebles donde el certificado de libertad de tradición aparecen varios propietarios. En esos casos los llamamos comuneros o comunidades de bienes. Para esos casos tenemos dos opciones. La primera opción es que estén todos en el momento de la asamblea. El voto de todos se entiende por 1, el equivalente al coeficiente de copropiedad. O la fácil, que es la que hacemos en la mayoría de asambleas, es que todos le den poder a uno solo. Pero atención para los comuneros. Con un poder que haga falta, el voto de ellos es nulo o ineficaz. Luego viene que la asamblea va a estar integrada por bienes privados, individuales. Recuerden ustedes que dentro de la constitución de la ley 675 de la copropiedad o ley de propiedad horizontal hay dos clases de bienes: los bienes comunes y los bienes particulares. La asamblea está conformada por bienes particulares, no por personas que tengan alguna propiedad sobre esos bienes comunes. Y segundo, que la asamblea se desarrolle dentro del quórum legal o el quórum estatutario. Tuve la oportunidad en estos días de estar en una asamblea y veía que la gente se rompía las vestiduras frente a los tipos de quórum. Y realmente yo he llegado a la gran conclusión que son dos. Y honestamente serían dos. 50 más 1, ¿sí? Que es la regla general. O un quórum calificado que es del 70%, que lo vamos a encontrar en el artículo 46. La regla general es que aquellos quórums estatutarios que pasen estos límites se entenderán por no escritos, es decir, que se entienden como si no existieran y que se ajustan a la regla general 50 más 1 o al quórum calificado. Hay que decir de forma clara, el quórum calificado lo encontramos en el artículo 46, que son 10 numerales taxativos que requieren el voto favorable de los 70, del 70%, que el 70 esté a favor de esa decisión. No que dentro de esos 70, la mitad más uno vote sí y la mitad más, o sea, la otra parte vote en contra. No, que el 70% está a favor. Aquí vale la pena señalar una cosa, que en este tema de quórum legal o estatutario, tenemos que aplicar la sentencia 522 nuevamente del 2002 en el tema de regímenes de votación. Y recuerda así grosso modo que la regla general, a partir de esta norma de interpretación constitucional
que va a ser parte del bloque de constitucionalidad y más aún del precedente constitucional, el cual no puede ser pasado por alto por ningún juez, señala que la regla general de votación es el voto nominal, regla general, de forma obligatoria para las PHs de vivienda. El voto va a ser porcentual, o sea, por coeficiente para temas económicos. Para PHs mixtas o de vivienda o comerciales, el voto es condicionado. ¿A cuál condición se le supedita? A que antes de cada decisión se diga qué tipo de decisión se va a tomar, si es económica o es administrativa. Si es económica, pues voto ponderado, señala la misma sentencia, o si es administrativa, voto nominal. Luego de eso vamos a decir lo siguiente. Las decisiones con este quórum calificado, o mejor aún, quórum legal o quórum estatutario, serían válidas, pero más que válidas, vamos a decir que las decisiones que tomemos ahí, la mayoría, son vinculantes. ¿A quiénes son vinculantes? A todos los propietarios. Ojo, a los propietarios de la copropiedad, no a copropietarios de otras copropiedades. Solamente a los de esta asamblea, a los de esta copropiedad. Pero la norma va un poquito más allá y señala, y es el tema de nuestra conferencia de hoy, que inclusive las decisiones que tomemos va a vincular a los disidentes y los ausentes y los moradores. Pero ¿quiénes son los ausentes? Los ausentes son aquellas personas propietarias, ¿cierto?, a los cuales notificamos y no asisten, ya sea porque presentan una excusa o porque simplemente no asisten. Estas personas se les hace vinculante la decisión que tome la asamblea. Incluso podemos llegar a decir que la no asistencia de ellos es un voto favorable sobre lo que piense la mayoría. Es decir, que si la mayoría votó en un sentido u otro, los ausentes apoyan ese sentido, el que sea. Luego vemos los disidentes y en esto vamos a tener dos conceptos. El disidente es aquella persona que se notificó, que asistió a la asamblea, pero estando en la asamblea asumió una de dos posiciones también. Fue en contra de la votación, aprueban o no aprueban, y el único champiñón que dijo no fue él. Él es un disidente. Ese disidente se le vincula a lo que se diga en la asamblea, pero este disidente, al igual que el ausente, tienen legitimación para impugnar. El hecho de no haber asistido o el hecho de haber asistido y haber ido en contravía de la mayoría no lo deslegitima para demandar, para impugnar. Luego de esto vamos a decir lo siguiente, que hay otra acepción para el disidente, que es aquella persona, aquellas personas, vamos a decir mejor, que estando en la asamblea llega el momento de la votación de una de esas necesidades importantes. Y estando en ese punto, ya vengo y se salen de la asamblea. Pero ya vengo no es porque tengan una necesidad o por una llamada, no, porque el hecho es, ya vengo es para romper el quórum. Y eso era una figura muy usada en tiempos anteriores y digamos que era válido. Pero con la promulgación de la ley 675 del 2001, en los anales del Congreso se dijo, utilicemos la disidencia y la ausencia, especialmente la disidencia, para que ese mal comportamiento no siga. Es decir, que aquellas personas que se salen antes de las votaciones, que no votan ni a favor ni en contra, a estas personas las catalogamos como disidentes y ellos van a apoyar lo que diga la mayoría. Es decir, que si la mayoría, sin el quórum de ese momento, dice en un sentido o el otro, los disidentes están a favor de eso. Y aquí en este punto hay que hacer una mención. Y fíjense ustedes para que lo tengan presentes en su momento de asambleas. El quórum se constituye al principio, no en la mitad, no al final.
Fíjense que al principio de todas las asambleas, ¿qué es lo primero que hacen? Pasan por una mesa, el administrador hace el llamado del quórum, toma lista, firman y ya queda constituido el quórum. De ahí en adelante el quórum se mantiene, es igualito. Así la mitad de la asamblea en disidentes se salgan. Así al final de la noche no queden sino el 40%. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que el quórum se constituyó al principio, no en la mitad ni al final. Y por último, el mismo artículo 37 dice que la decisión vinculará a todos los demás. A todos los demás hacemos referencia a los moradores. Recuerden que los moradores son todas aquellas personas que tienen algún título de tenencia. Locatarios, arrendatarios, moradores básicos, comodatarios, son todas aquellas personas que sin ser propietarias tienen un uso directo sobre el inmueble. En ese orden de ideas, espero poder haber resuelto varias inquietudes. Denle un buen like a este video, regístrense y estemos pendientes para el próximo video. Muchas gracias.